this morning we're continuing our series with our Encountros with Jesus. En esta mañana continuamos nuestra serie de sermones Encuentros con Jesús. And throughout this series we've been looking at different people throughout the Bible, right? Y a través de esta serie hemos visto diferentes personajes a través de la Biblia, Who have had encounters with Jesus. los cuales han tenido encuentros con Jesús. How those encounters have affected them Y cómo esos encuentros los han afectado a ellos and what the results were. y cuáles fueron los resultados de ese encuentro. And in doing this, we've been discussing how there is a purpose and power in our encounters with Jesus. Y viendo esto, hemos encontrado cómo hay poder en esos encuentros con Jesús. Okay? And those encounters we call our testimonies. Y esos encuentros los llamamos nuestros testimonios. So in this series, first we looked at the Samaritan woman at the well, right? Al principio vimos a la mujer samaritana que estaba ahí en el pozo. And we saw that by her testimony, many Samaritans literally came to the well to know Jesus. Y nosotros vimos que a través del testimonio de ella, muchos samaritanos vinieron y fueron al pozo a encontrarse con Jesús. And then by getting to know Jesus, they themselves were saved. Y a través de conociendo a Jesús, ellos fueron salvados. So we learned that our testimonies have a purpose. Y nosotros hemos aprendido que nuestro testimonio tiene un propósito. And that purpose is to bring others to Jesus Y ese propósito es traer a otros a Jesús so that they can know Him and that He can save them. para que ellos puedan conocerle y que Él pueda salvarlos. Our testimonies don't do the saving. Nuestro testimonio no hace la salvación. They do the introduction. Es solamente una introducción. And Jesus is He who does the saving. Y Jesús es el que hace la salvación. Then we looked at Mary Magdalene and we began discussing how we form our testimonies. Y luego vimos a María Magdalena y empezamos a discutir cómo formar nuestro testimonio. And how our testimonies have a before and an after. Y cómo nuestro testimonio tiene un antes y un después. And what happened in between with Jesus. Y lo que sucedió en medio fue Jesús. By telling our testimonies to other people, into the gospel. Nosotros nos introducimos a los evangelios. We're sharing the gospel with them, Estamos compartiendo el evangelio con otros, but putting ourselves into it. pero nosotros estamos poniendo a nosotros mismos en ese testimonio. And so we can look at Revelations chapter 12, verse 11. Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 12. It says, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. So this is how we start to begin to see how the kingdom is made. Y aquí es cuando empezamos a ver cómo es hecho el reino. The kingdom of God. El reino de Dios. Through sharing the gospel and by the blood of Jesus. Compartiendo el evangelio y a través de la sangre de Jesús. And there's some people that can go out and they can just share the gospel straight like it's from the Bible. Y hay personas que pueden salir y compartir el evangelio directamente así como dice la Biblia. But there's others of us Pero nosotros, como nosotros, that it's just easier to tell what God has done in our lives. que es muy fácil decir y contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. I was this way and before. Yo era de esta manera antes, But now I'm this way. pero ahora soy de esta manera. But what happened was nothing that I did, Y lo que sucedió no es algo que yo hice, but what God did. pero lo que Dios What hizo, Jesus did in my life. lo que Jesús hizo en mi vida. And so then we looked at the apostles Paul and Peter and how they described their testimonies. Y luego vimos al apóstol Pablo y Pedro cómo ellos compartieron su testimonio. And now Paul even had the chance to share his testimonies in front of kings and rulers and governors. Y Pablo pudo compartir su testimonio en frente de reyes y de gobernadores. And it didn't matter to him that he was in chains when he did it, Y no le importaba a él que él estaba encadenado cuando lo realizaba. because he was sharing Jesus, and that's all that would matter. Porque él estaba compartiendo de Jesús y era lo único que le importaba. So continuing on this week, Entonces, continuando esta semana, I want us to look at another man who had a completely
life-altering encounter with Jesus. Quiero que miremos la historia de otro hombre que tuvo un encuentro cambiante en su vida con Jesús. His name is Jacob. Y su nombre es Jacobo. Now, maybe some of you right now are thinking, Jacob? Algunos están pensando, Are you talking about the Old Testament Jacob all the way back in Genesis? estamos hablando de Jacobo allá del Viejo Testamento, allá en el primer libro de Génesis. The grandson of Abraham? El nieto de Abraham. Yes, I am. Sí, de ese estamos hablando. And so we'll get there in a minute. But Jacob was a man who, from his birth, was surrounded by controversy. Y Jacob fue un hombre que desde su nacimiento fue rodeado por controversias. Jacob was a twin. Jacob era un gemelo. And he came out of his mother's womb as the second child. Y él salió del vientre de su madre como el segundo hijo. When he came out, he was holding the heel of his brother. Y cuando él salió, él estaba sosteniendo el carcañal de su hermano. And so that's the name that they gave him. Y por eso fue el nombre que le dieron a él. Heel grabber or deceiver. Él estaba el Agarrador de talón. el agarrador del talón. And that's what Jacob means. Sí. O el engañador. Y eso es lo que significa Jacob. That's an awful name for a child. Es un nombre muy feo para ponerle al niño, ¿verdad? But that was his name. Pero ese era su nombre. And this is what defined Jacob's life. Y eso es lo que definía la vida de Jacob. Deception. La decepción. He once took advantage of his brother Esau's hunger. Él se aprovechó de su hermano. Sorry. Del hambre de su hermano. And he deceitfully made him give up his birthright for a bowl of soup. Y él engañándolo lo hizo que él renunciara a sus derechos de primogénito. He later then deceived his father Luego él engañó a su padre and stole his brother's blessings as the firstborn. y él robó las bendiciones de su hermano de primogénito. He then had to live in fear of his brother for many years. Y luego él tenía que vivir en medio del miedo por muchos años de su hermano. He then himself was then later deceived by his uncle. Y luego a él lo engañaron porque su tío lo engañó a él también. And he was tricked into marrying the wrong daughter. Y él fue engañado en casarse con la hija equivocada. And so then he was forced to work for his uncle for a total of 14 years so he could marry the daughter that he wanted. Y entonces a él lo forzaron a trabajar por 14 años para poder casarse con la hija que él quería casarse. And so it was in the middle of all this deception Y fue en medio de toda esta decepción that we find ourselves in Jacob's story now. que nos encontramos en la historia de Jacob. Now, Jacob, in worldly things, was very well off. Jacob en las cosas terrenales él estaba muy bien. And for all his deceitfulness, Y en medio de todo este engaño, he had been blessed. él había sido bendecido. God actually visited Jacob in a dream, Dios visitó a Jacob en un sueño and he told him that he would be the one to carry on the promise that God made to Abraham. y le dijo que él iba a seguir la promesa que se le había dado a Abraham. That he would be made into a great nation. Que a él se le iba a hacer una gran nación. That his offspring would be innumerable. Que su herencia iba a ser innumerable. And that the whole earth would be blessed by his offspring. Y que todo el mundo iba a ser bendecido por su herencia. Even though Jacob was a sinner, Aunque Jacob era un pecador, he was full of deceit. él estaba lleno de engaño. God had a purpose for him. Pero Dios tenía un propósito para él. And I have to ask myself, Y yo me tengo que preguntar, if God had a purpose for a man like this, si Dios tenía un propósito para un tipo de hombre como Jacob, a man like Jacob, un hombre como Jacob, how much more of a purpose does he have for your life and ¿cuál mine? sería el gran propósito que él tiene para su vida y para mi vida? Okay. So, at this point in Jacob's life, Entonces, en este punto de la vida de Jacob, Jacob is now sick of working for his father-in-law, his uncle. Jacob ya está enfermo, está trabajando por su tío. He hated the way that he treated him. Él odiaba de la manera en cómo lo trataba. And so Jacob flees his uncle. Entonces viene Jacob y corre de su tío. And on the way, Y en el camino,
he encounters his embittered brother, the brother who he had deceived so long ago. Y en el camino él se encuentra a su hermano que está enojado porque lo ha engañado. Y él se encuentra. His brother Esau, who had promised to kill him. Su hermano Esaú que había prometido matarlo. And so, anxious for his very life, Entonces él estaba muy ansioso por su propia vida. Jacob came up with a bribe. Jacob vino y él utilizó un soborno. So he sent a caravan of gifts along with all the women and children across the river. Entonces él mandó una caravana llena de mujeres y de niños a través del río. In hopes of appeasing his brother. Y esperando paz de su hermano. To appease him, to make him happy. Para poderlo hacerlo feliz a él. So, Jacob is at this point where he is now physically exhausted. Entonces viene Jacob y él físicamente él está exhausto. He's alone in this desert wilderness. Él está solo ahí en el desierto. And he's facing certain death. Y él está enfrentando la muerte. And it's at this point Y es a través de este punto that he is divested, that he doesn't have any of his worldly possessions with him. en este punto él ya no tiene ninguna de sus posesiones terrenales. Simply put, Jacob is at his most vulnerable point right now. En este punto Jacob está en el momento más vulnerable. In fact, Jacob is now powerless to control his fate. Y Jacob ya no tiene poder para controlar su fe. The man who is used to using deception to get what he wanted El hombre que estaba acostumbrado a utilizar el engaño para poder obtener lo que él quisiera, is now powerless to control his life. ahora ya no tiene poder ni control sobre su vida. So he collapsed into a deep sleep on the side of the river. Entonces él colapsa en un sueño muy profundo ahí en la carretera. And his father-in-law is behind him. Y su suegro está ahí atrás de él. His brother is in front of him. Su hermano está ahí al frente. And he's just too tired to struggle and fight anymore. Y él está demasiado cansado para continuar peleando. So let's pick up this story in Genesis chapter 32, Entonces vamos a ir en la historia en Génesis, starting in verse 22. capítulo 32, versículo 22. The same night he arose and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 children, and crossed the ford of the Jabbok. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. He took them and sent them across the stream and everything else that he had. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint, and he wrestled with him. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó con la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. And he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Then he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Then Jacob asked him, "Please tell me your name." And he said, "Why is it that you ask me my name?" And there he blessed him. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, "For I have seen God face to face, and yet my life has been delivered." Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo conmigo. Then the sun rose up upon
him as he passed him well, limping because of his head. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Betel cuando salió el sol y a causa de su cadera dislocada iba renqueando. Therefore, to this day, the people of Israel do not eat the sinew of the thigh that is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip on the sinew of the thigh. Por esta razón los israelitas no comen el tendón de esta coyuntura en la cadera, porque a Jacob se le tocó el dicho tendón. So we must remember, Jacob had trouble to his back. Entonces recordemos, Jacob tenía problemas atrás. He had trouble in front. Tenía problemas al frente. And he's trying to run from his issues. Y él está tratando de correr de todos estos problemas. And even though, right before this, Y antes de esto, he prayed to God él le oró al Señor for help with his brother, para ayuda con su hermano. he then seems to try and use this manipulation of sending a bride. Y se mira esa manipulación de poder engañarlo. It's at this point that a man wrestles with Jacob all night long. Y es en este punto donde un hombre lucha con Jacob toda la noche. And Jacob will not give up. Y Jacob no se venció. So this man touches Jacob's hip, Entonces este hombre toca la cadera de Jacob, leaving Jacob with a permanent injury, dejándole una herida permanente, so that he will always remember this encounter that he had. para que él siempre recordara este encuentro que tuvo. And Jacob says, I have seen God face to face, and yet my life has been delivered. Y Jacob dice, he visto a Dios cara a cara y aún así mi vida ha sido. Now, if we go to the books of prophecy, Si nosotros vamos al libro de las profecías when we look at Hosea chapter 12, y vemos a Oseas capítulo 8, verses 3 through 5 says, In the womb he took his brother by the heel, and in his manhood he strove with God. ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios. He strove with the angel and prevailed. He wept and sought his favor. He met God at Bethel, and there God spoke with us. Luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y ahí habló con él. The Lord, the God of hosts, the Lord is his memorial name. Hablo con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. So Hosea here says the man that Jacob wrestled with, Entonces Oseas aquí dice que el hombre con cual él luchó calls him both an angel and God. lo llama un ángel y Dios. So now we have the terms man, God, and angel, Y ahora tenemos los términos hombre, Dios y ángel. all referring to who Jacob wrestled with. Todos se refieren a ese hombre que luchó. And so it is my personal belief Entonces es mi creencia personal that who Jacob wrestled with con quien Jacob luchó was actually Jesus before he became man. actualmente era Jesús antes de que él se convirtiera en hombre. And if you don't believe that, that's completely fine. Si ustedes no creen eso, está completamente bien. But there is a number of biblical scholars Pero hay escolares bíblicos who believe that anytime the scripture says the angel of the Lord, que creen que cada vez que en la Biblia se menciona el ángel del Señor, they're talking about the pre-incarnate Jesus. están hablando de la pre-encarnación de Jesús. Jesus before he became flesh. Jesús antes de que se convirtiera en carne. So then all three of these words would be correct. Entonces estas tres palabras están correctas And they would make sense. y pueden tomar sentido. Because Jesus is God. Porque Jesús es Dios. And before he became flesh, Entonces antes de que se convirtiera en carne, Jesus was a spirit, just like the angels. Jesús era un espíritu igual que los ángeles. So he could appear as a man-like thing, just like the angels did. Entonces él podría parecerse así como algo humano como los ángeles. So for the rest of this sermon, Entonces para el resto de este sermón I'm going to assume that the person that Jacob wrestled with was Jesus. vamos a asumir de que la persona con la cual Jacob luchó era Jesús. Even though this was almost 2,000 years before Jesus was born in Bethlehem. Aunque esto fue 2000 años antes de que naciera Jesús. So Jacob is surrounded by trouble. Entonces viene Jacob y él está rodeado con problemas. He's surrounded by deceit. Y él está rodeado de engaño. He's been blessed by God. Él ha sido bendecido por Dios.
And he's been given promises by God. Y se le han brindado promesas por Dios. And I truly believe in my heart that Jacob wanted to do good. Y yo creo muy bien en mi corazón de que Jacob quería hacer el bien. But he could not shake his name. Pero él no podía mover su nombre. He could not leave behind his past identity. Él no podía dejar atrás su identidad pasada. As the heel grabber, as the deceiver. Como el engañador, como el que agarraba el carcañán. Because it was literally his name. Porque literalmente ese era su nombre. Every time someone called him his name, they called him a deceiver. Cada vez que decían su nombre, ellos le decían el engañador. But God wanted more for Jacob. Pero Dios quería más de Jacob. He wanted him to become a great nation. Él quería que se convirtiera en una gran nación. Whose descendants would bless the whole world. Que su descendencia bendiciera todo el mundo. But Jacob would not stop fighting. Pero Jacob no paraba de luchar. He literally fought with Jesus the whole night. Literalmente luchó contra Jesús toda la noche. Jesus said, "Stop fighting. It's almost daytime. Jesús le dijo, deja de pelear, ya está amaneciendo. Just give up already." Ya, vénselo. And Jacob says, "No, I will not stop. Ya, date por vencido. Y Jacob decía, no, yo no voy a parar. I will not stop until you bless me. Yo no voy a parar hasta que tú me bendigas. I will not stop until you fix me. Yo no voy a parar hasta que tú me arregles a mí. I will not stop until you help me because I'm surrounded by trouble. Y yo no voy a parar hasta que tú me ayudes porque estoy rodeado de problemas. And I want to do good, but Y yo quiero hacer el bien, I don't know how to." pero yo no sé cómo hacerlo. I'm paraphrasing here. Él está parafraseando. Jesus says, "Okay, you want help? Entonces Jesús le dice, ok, ¿quieres ayuda? What's your name?" ¿Cómo te llamas? Jacob says, "Deceiver." El engañador. He said, "No, that's not your name anymore. Y le dice, ese ya no es tu nombre. Your name is he who struggles with God." Tu nombre es él, el que lucha con Dios. And that's what Israel Y means. eso es lo que significa Israel. Jacob says, I will not fight against you, Jesus, until you bless me. Y Jacob dice, yo no voy a seguir luchando en contra de ti hasta que tú me bendigas. And Jesus says, "Fine, you're no longer the deceiver. Entonces Jesús le dice, está bien, ya no eres el engañador. You're the man who strives with God." Tú eres el hombre que pelea con Dios. You see, what Jacob needed was not more riches. Saben que lo que Jacob necesitaba no era más riquezas, It wasn't more wives. no era más esposas, It wasn't more children. He had 11 there. no eran más hijos, él ya tenía 11 hijos. It wasn't more land. Él no quería más terreno. What Jacob needed was a new identity in Jesus. Lo que Jacob necesitaba era una nueva identidad en Jesús. He needed an after. Él necesitaba un después. He had plenty of before, Él ya tenía un montón del antes and he needed an after. y él necesitaba un después. So not only did Jacob have a new name and identity in Jesus, Y ahora no solo Jacob tenía un nuevo nombre y una nueva identidad en Jesús, but now he has a permanent limp. pero ahora tiene una herida permanente To always remind him and everyone around him of his testimony. y para recordarle a él y a todos los que están alrededor de él de su testimonio, To remind him of his before, to remind him of his past deceits, de recordarle su pasado y de todos los engaños que se hagan and his unwillingness to give his life over to God. y la manera de que no podía dar su vida para Dios, To remind him how he was constantly fighting him. para recordarle de que él constantemente estaba peleando contra Dios. Now, there's a Christian author Ahora tenemos un autor cristiano that said that his name is Frederick Buechner. que su nombre es Frederick Bach, And he characterizes Jacob's divine encounter at the river y él caracteriza el encuentro divino de Jacob en el río as the magnificent defeat of the human soul at the hands of God. como el vencimiento magnífico de la carne. When we are too prideful, Cuando nosotros estamos muy orgullosos God has to take us down. y Dios nos tiene que bajar de nosotros. That's what happened to Jacob. Eso es lo que le pasó a Jacob. And it's in Jacob's story that we can recognize our own elements of our own struggle with God. Y es a través de la historia de Jacob que podemos reconocer nuestras luchas con Dios. We can recognize
fears, Nosotros podemos reconocer nuestros miedos, our darkness and loneliness, nuestra oscuridad, nuestra soledad, our vulnerabilities and our empty feelings of powerlessness, nuestras vulnerabilidades, nuestros sentimientos vacíos, our exhaustion, nuestro exhausto and our relentless pain. y todo ese dolor. I think all of us at some time can relate to Jacob. Y yo creo que todos podemos relacionar con Jacob. But in truth, God does not want to leave us in these trials and tribulations. Pero en verdad Dios no quiere mantenernos en todas estas luchas. He doesn't want to leave us with our fears. He doesn't want to leave us in our battles of life. Él no quiere dejarnos en nuestros miedos, en nuestra batalla de vida. So what we come to learn in our conflicts of life Entonces lo que hemos aprendido en nuestros conflictos de vida is that God offers us a corresponding gift, es que Dios nos ofrece a nosotros un regalo correspondiente, a divine gift. un regalo divino. I'm not saying if you accept Jesus, He's going to give you a plane and a house and a car. Yo no le estoy diciendo que ustedes aceptan a Jesús, nos va a dar un avión, una casa, un carro, But it is through Him that we receive the power of transformation. pero es a través de Él que recibimos el poder de la transformación. We receive the power of conversion. Nosotros recibimos el poder de la conversión And the gift of not only surrender, y el regalo de no solo, regalo de no solo someter, but freedom, pero libertad. and the gifts of endurance, Y el regalo de la perseverancia, and the gift of faith, y el regalo de la fe, and the gift of courage y el regalo de la valentía that we get through the Holy Spirit. que le damos al Espíritu Santo y lo recibimos por el Espíritu Santo. So in the end, Jacob does what we all must do at some point. Entonces al final Jacob hace lo que todos debemos de hacer en algún punto de nuestra vida. He confronts his failures, Él se confronta con sus errores, he confronts his weakness, él confronta sus debilidades, he confronts his sins, él confronta sus pecados all the things that are hurting him, y todas las cosas que lo están dañando a él. and he faces God. Y él se encuentra cara a cara con Dios. Jacob wrestled with Jesus all night long. Jacob luchó con Jesús toda la noche. It was an exhausting struggle that left him crippled. Fue una lucha exhausta que lo dejó a él discapacitado. And it was only after this that he came to grips with God. Y fue a través de esto, luego de esto, que él pudo tomar con Dios. And he stopped struggling. Y él deja de luchar. And he realized that he could not go on without God. Y él se da cuenta que él no puede seguir sin Dios. And that is when he received his blessing, his new identity. Y ahí es cuando él recibe su bendición y su nueva identidad. Jacob's encounter with Jesus led to a life change. El encuentro de Jacob con Jesús fue cambiante en su vida. After this, Jacob wasn't perfect. Después de esto, Jacob no era perfecto. And he had already passed on plenty of his deceitfulness and destruction or dysfunction onto his children. Y él ya había pasado todo ese engaño y todo, había pasado con sus hijos también. But his testimony was forever known throughout the world now. Pero su testimonio fue conocido a través del mundo, Throughout his descendants. a través de su descendencia. He took on his new name and his new identity Ellos tomaron su nuevo nombre, su nueva identidad as his own. como propia. Now, something I find interesting in this whole story Y algo que encuentro muy interesante en esta historia, is that Jacob knew God and he even trusted God. que Jacob conocía a Dios, y igual él hasta confiaba en Dios. Before when he wrestled with God, Antes de esto, antes de que él luchara con Dios, he even prayed to God for mercy before he met Esau. él le oró a Dios por misericordia antes de encontrarse con Saúl. But it took this encounter to bring true conversion in his life. Pero tocó este encuentro para poder hacer una verdadera conversión con Dios. The story of Jacob reminds me of the story of another man La historia de Jacob me recuerda a la historia de otro hombre named John Newton. que era llamado Juan Newton. Maybe some of you have heard of him. Algunos tal vez lo han escuchado. But it's a picture there. Juan Newton. And so John grew up in the 1700s in England. Entonces, John, él nació en los años 1700 en Inglaterra. John's mother died before he was 7 years old. Murió la mamá de John cuando él tenía 7 años. And his father was a shipmaster.
Y su papá era un maestro de barcos. He learned how to sail and how to work on ships from an early age. Él desde pequeño aprendió a comandar en barcos. And at some point, he was forced to work on the Royal Navy, work in the Royal Navy. Y en algún punto él fue forzado a trabajar en la naval. And at some point, he tried to run away. He tried to desert. Y él trató de correr y no ir a él. He was caught. A él lo atraparon. He was stripped naked and he was beaten. A él lo desnudaron y lo golpearon. It was after this that he even thought about murdering the ship captain. Y después de esto él había pensado matar al capitán del barco. And then committing suicide by jumping off the ship. Y después él cometer suicidio y brincar del barco. But he didn't. Pero él no lo hizo. Then the ship landed in Africa. Luego vino el barco y llegó a África. They picked up some slaves. Y ellos recogieron varios esclavos. And they left John there. Y ahí dejaron a John. And he became a slave himself. Y él se convirtió en un esclavo. He became the slave of the wife of a big-time slave trader. Él se convirtió en un esclavo de la esposa de un hombre que trataba como esclavo. So he passed 5 years of being a slave and of being abused. Él pasó 5 años de ser esclavo y ser abusado. And after this 5 years, Y luego de esos 5 años, John was actually rescued by another ship captain. a John lo rescató por otro barco. And it was this ship captain was actually sent by John's father to go look for him. Y este capitán de este barco fue enviado por el papá de John para poder ir a buscarlo. So on their way back to England in this ship, Entonces cuando él subió a este barco, cuando iban de regreso a Inglaterra, the ship was caught in a big storm el barco estuvo en medio de una gran tormenta and it began to sink. y se empezó a hundir. It was there that John prayed out and cried out to God. Fue ahí cuando John le empezó a orar y a llorar a Dios. He asked God for mercy. Y le pidió a Dios misericordia. He asked God that he would not die at the sea after just now being freed from slavery. Le pidió a Dios que no lo dejara morir ahí en el mar si él acababa de ser sacado de ser un esclavo. After being freed from torture and abuse. Después de ser liberado de la tortura y del abuso. He prayed to God for mercy. Él le pidió a Dios misericordia. And so the sea began to die down. Entonces vino el mar y se empezó a calmar. And it was there that John started to become a Christian, a believer. Y ahí fue cuando John empezó a convertirse en cristiano y un creyente. So when they returned to England, Entonces cuando él regresó a Inglaterra, John began to read his Bible. John empezó a leer su Biblia. He started to study different doctrines. Empezó a estudiar diferentes doctrinas. He gave up profanity. Él ya renunció a la profanidad. He gave up drinking. Él renunció a la bebida. He gave up gambling. Él renunció a los juegos al azar. But he later said that at this point he still had not given himself up to Jesus' Lord. Pero luego él dijo que a este punto él todavía no se había entregado completamente a Jesús. John continued to work for another 6 years on ships. John continuó trabajando por barcos por 6 años. And he even became a slave trader himself. Y luego él se convirtió en un tratador de esclavos. The man who God had saved from being a slave El hombre que Dios había salvado de ser un esclavo started trading slaves himself. empezó a tratar de vender esclavos. It's clear that he had not given himself up to Jesus. Está claro que él no se había encontrado con Jesús y no se había entregado a Jesús. John, just like Jacob, John, igual que Jacobo, knew God. conocía a Dios, He knew what was right, conocía lo que era correcto and yet he still did what he wanted. y aún así hizo lo que le daba la gana. And then, like Jacob, E igual que Jacobo, he suffered a permanent crippling injury. él sufrió una herida que le hizo una discapacidad permanente. John had a stroke, A John le dio un derrame and he had to retire completely from sailing. y se tenía que retirar completamente de andar en los barcos. He physically couldn't do it anymore. Él físicamente ya no podía trabajar en los barcos. And it wasn't until the point Y fue hasta el punto that John fully gave himself to Jesus
de que Juan se entregó completamente a Jesús was when he could no longer fully, physically support himself. era cuando él ya físicamente no se podía ni sostener él mismo. It wasn't until he couldn't physically support himself Fue hasta que él ya no podía ni sostenerse él mismo that he fully gave himself to Jesus, que él se entregó completamente a Jesús, just like Jacob. igual que Jacobo. The very next year, Al siguiente año, John was appointed as a local tax collector. a John lo colocaron como un colector de impuestos. But all the while, he started studying Greek and Hebrew, Pero él empezó a estudiar el griego y el hebreo, and he studied the Bible tirelessly. y él empezó a estudiar la Biblia cansadamente. A few years later, he was ordained as a minister, as a pastor. Y muchos años después fue ordenado como un ministro, como un pastor. And he became a major voice in the abolitionist movement to end slavery. Y él fue llamado, He was a major voice en voz grande en el movimiento de entonces él fue llamado y fue muy importante para la abolición de la esclavitud. Y él tenía una voz muy importante. So the man who once traded slaves Entonces el hombre que en un momento él empezó a tratar con esclavos, started to fight against it. él empezó a luchar en contra de eso. John has an amazing testimony John tiene un testimonio hermoso and an awful life before, y una vida terrible anteriormente, but a changed life after Jesus. pero cambió su vida después de Jesús. And his testimony is still being told today, some 200 years later. Y su testimonio todavía se dice el día de hoy, 200 años después. And his story still affects us today. Y su historia todavía nos afecta a nosotros el día de hoy. Because John is the author of one of the most famous Christian songs, Porque John es el autor de una de las canciones más famosas cristianas, Amazing Grace. la canción Amazing. Gracias sublime. Not the Gracias Sublime that we just sung, but the original that it's based off of. Pero no la que cantamos hoy, ¿verdad? Pero sí la original canción Amazing Grace. So I want us just to listen to some of the lyrics. Entonces quiero que escuchemos parte de la letra. Amazing grace, how sweet the sound, Sublime gracia del Señor, that saved a wretch like me. que a mi pecador salvó. I once was lost, but now I'm found. Fui ciego, mas hoy miro yo. Was blind, but now I see. Perdido, y él me amó. Was grace that taught my heart to fear, En los peligros su aflicción, and grace my fears relieved. que yo he tenido a ti. How precious did that grace appear Su gracia siempre me guió in the hour I first believed. y me guiará feliz. This is the beautiful testimony of a life transformed by Jesus. Este es el testimonio maravilloso de una vida cambiada por Jesús. So here is where I want to begin to land the plane today. Entonces aquí quiero que aterricemos ya el avión. Number one, Número uno, if you're fighting against Jesus today, si usted está luchando en contra de Jesús el día de hoy, if you know him and you know what is right, si usted lo conoce, usted sabe qué es lo correcto, if you're still living the way that you want to live, pero usted sigue viviendo de la manera que usted quiere vivir, stop fighting. deje de luchar. Give up before he has to permanently injure you, just like he did Jacob and John. Ríndase antes de que tenga que tener una herida permanente, así como Jacobo y como John. Give your life to Jesus. Entregue su vida a Jesús. Both Jacob and John thought they were believers, Los dos, Jacob y John, pensaron de que ellos eran creyentes, but they were still fighting and living for themselves. pero ellos seguían luchando y viviendo por sí mismos. Even if you believe in God, Aunque usted crea en Dios, but you are still fighting against him, pero usted continúa luchando en contra de Dios, give it up today. entrégueselo hoy. Give up right now Ríndase en este momento, before it's too late. antes de que sea muy tarde. Number two, Y número dos, if you have wrestled with Jesus si usted ya luchó con Jesús and now you're on the other side of it, y ahora usted está en el otro lado, use it.
Use your story. Utilice su historia. Maybe God has not given you the gift to write a beautiful hymn like Amazing Grace. Tal vez Dios no le ha dado la bendición y de poder escribir una canción tan maravillosa como Gracia Sublime. But I promise you, He has given you a gift. Pero le prometo que Él le ha dado a usted un tesoro. And He has given you a purpose. Y a usted le ha dado un propósito. And He has given you a place where you can share your story with others so others can come to know Jesus. Y Él le ha dado a usted un propósito para que usted pueda compartir su historia con otros y ellos puedan venir a Jesús. Just like the Samaritan woman at the well. Así como la mujer samaritana en el pozo. Go and tell other people about Jesus. Vayan y díganle a los otros sobre Jesús. Tell them what Jesus has done in your life Díganle lo que Jesús hizo en su vida so that others can come to know para Jesus. que otros puedan venir y conocer a Jesús. Just like in the lives of Jacob and John, Así como en la vida de Jacobo y de John, we have a clear before and after. tenemos claro un antes y un después. What happened in between was Y Jesus. lo que sucedió en medio fue Jesús. Each of you here this morning has a story. Cada uno de ustedes aquí en esta mañana tiene una historia. Irving has a story. I've heard it like 20 times. Irving tiene una historia y la hemos escuchado como 20 veces. Chris Lopez has a story. Cris López tiene una historia. Andrea has a story. Andrea tiene una historia. Ana Jenny has a story. La hermana Jenny tiene una historia. Ana Peña has a story. La hermana Peña tiene una historia. Every one of you has a story. Cada uno de ustedes tiene una historia. Use it Utilícela so others can come to Jesus. para que otros puedan venir a Jesús. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father God, just thank you so much for this morning. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. We thank you for this time that we've had to study your word. Te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. As we prepare to go into our time of communion, Mientras nos preparamos para ir a nuestro tiempo de comunión, just thank you for what you've done in our lives. te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. We thank you for your Son, Jesus Te Christ. damos gracias por tu Hijo Jesús. We thank you for the gift of transformation, Te doy gracias por el regalo de la transformación, for the before and the after. por el antes y el después. We love you so much, Lord. Te amamos, In your name we pray. en tu nombre oramos. Amén.